Mateo capítulo 5 versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal? Dice aquí, si ha perdido su sabor. ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. El tema que le he puesto a esta enseñanza se llama los salados de Dios. Todos digan los salados de Dios. Me acordé mucho del hermano Arias, hermano. Salía con títulos que raros. Los salados de Dios, pero usted va a entender por qué le puse así. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, mi Jesús. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno con nosotros. Definitivamente tu presencia ha estado en nuestros medios, Señor. Gracias porque has hablado a los corazones de tus hijos temprano. Y también no vas a hacer la excepción, hablarás a los corazones de tu pueblo en esta hermosa tarde. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Todo lo que hacemos en este día es para honrar tu precioso nombre. Y mi Jesús, siempre tendremos ese cuidado de darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, amado Dios. Te lo pido en tu precioso nombre. Dame de tu gracia una vez más para poder traer ese tema a tu pueblo. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar dando gloria a Dios. Amén. ¿Cuál era el uso de la sal en tiempos antiguos? En la mañana les compartía que más que una prédica quise mejor traer como una enseñanza, pero no deja de ser palabra de Dios. No deja de ser la palabra de Dios que siempre nos recuerda, nos amonesta, nos anima, nos insta. Amén. Sí, disculpe, mi hija me dijo, anuncia que los niños iban a salir, los juniors, y se me olvidó. Amén. Ya salieron. Ahí van. Amén. Entonces miramos que la palabra de Dios siempre nos habla, como dice, a tiempo y fuera de tiempo. Y la Biblia, podemos encontrar la sal, ¿verdad? La sal ocupa un papel muy relevante, algo muy importante, apareciendo en diversas situaciones y contextos de la palabra de Dios. La presencia significativa de la sal en la Biblia va más allá de su calidad física como condimento o conservante, adoptando un valor simbólico que permite múltiples interpretaciones. Entonces observamos que Dios siempre se usa, ¿verdad? Por decir así, al campesino le habla del campo, ¿verdad? Al que trabaja en el pescado les habla, en el mar les habla de pescados. Y Dios siempre ha sido, su lenguaje de Él es tratar de ilustrar, de enseñar lo que Él quiere que sepamos a través, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos, de cómo el Señor quiere hablar a su pueblo. Y creo que no es la excepción. Hasta el día de hoy creo que todos podemos mirar a veces cómo el Señor nos habla a través de los niños, a través de ustedes del jardín. Dios empieza a hablar a su corazón. Dice, en primer lugar, la sal es un símbolo, ¿verdad? Algo de sabor, algo de conservación. En tiempos bíblicos, la sal era elemento fundamental para preservar los alimentos y evitar su descomposición. De este modo, la sal se convierte en un símbolo de perdurabilidad y conservación de la vida. Compartía que en aquellos entonces, como usted sabe, muchas de las cosas que cuando leemos en la palabra de Dios, Dios utiliza ejemplos de una nación, en este caso hablando de las naciones del oriente, de Israel y de sus alrededor. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, a veces sí la podemos entender, pero hay veces que nos cuesta comprender por qué el Señor utilizó o se valió de algún ejemplo, ¿verdad? Porque Él utilizaba la cultura de ese entonces. Entonces es muy importante nosotros y de verdad, como si a usted le gusta y que le debe de gustar leer la palabra de Dios, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios, le recomiendo que conozca un poco de la cultura de eso entonces, para que usted cuando lea la palabra de Dios pueda hallarle más sabor y entender qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces mirábamos que la sal, ese ingrediente que no solamente se usa para dar sabor a los alimentos, también se usaba para que los alimentos duraran, porque en ese entonces no había un refrigerador donde hoy en día usted guarda la leche, guarda el queso, guarda para que dure más. En aquellos entonces se utilizaba la sal para preservar los alimentos. Amén. Entonces aquí observamos que la sal es un ingrediente muy importante, pero Dios utilizó este ingrediente, ¿verdad?, para que ilustrarnos algo, para hablarnos algo, que Él está muy interesado que nosotros llevemos a cabo y seamos esa sal de la tierra. Entonces observamos que en la palabra de Dios, en Colosenses capítulo 6, también dice que nos insta a que cada cosa que salga de nuestros labios, ¿verdad?, sean palabras sazonadas con sal, dice. Palabras de sabiduría, palabras llenas de gracia. O sea, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado qué sale de mi boca, qué estoy diciendo, porque creámoslo o no, hermanos, la gente nos observa, la gente nos mira, la gente está escuchando cómo usted habla, cómo usted se comporta, la gente está atenta. Y tristemente a veces por nuestra manera de ser damos una mala imagen. Y como dice la palabra de Dios, que a veces por causa de unos que dan mal testimonio, el nombre del Señor es vituperado. Entonces debemos de tener cuidado cómo nos portamos ante el mundo, porque creámoslo o no, el mundo nos observa, está muy atentos, hoy más que nunca. Creámoslo, estamos en un mundo perverso, lleno de tanta maldad. Ahora más que nunca usted y yo necesitamos ser esa sal allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento la sal también adquiere un carácter de alianza y pacto. Le compartí en la mañana, quisiera que usted se quedara con estas palabras que le voy a mencionar, lo que es alianza y pacto. También es importante mencionar que, ¿verdad?, el uso de la sal en su contexto lo utilizaban como un ritual sacrificial, se utilizaba la sal. Estaré ampliando un poco más adelante. Se ordena que todas las ofrendas de grano sean sazonadas con sal, la cual no debe faltar porque representa el pacto de Dios con su pueblo. Entonces la palabra de Dios, dice el Señor en Mateo capítulo 5, ustedes son la sal de la tierra. Cuando leemos todo ese capítulo de Mateo, observamos que el Señor está hablando a su pueblo las bienaventuranzas, pero casi al final le dice, ustedes son la sal de la tierra. No es que usted va a ser la sal de la tierra, o que usted está aquí o será la sal de la tierra. No, dice, usted es la sal de la tierra. Entonces ya tenemos determinado que yo soy esa sal. Entonces yo debo de dar ese sabor a alguien. ¿De qué forma yo voy a dar ese sabor a aquella persona, a mi vecino, al familiar, al compañero del trabajo, a quien sea? ¿De qué forma? ¿Verdad? Pues hay que ir mirando un poco más adelante. Dice, la palabra pacto en hebreo se traduce birit, que quiere decir limpiar o purificar. Estas palabras son muy importantes y quisiera que se las quedara en su corazón, porque en nuestro lenguaje occidental o nuestra manera, lo que hoy en día conocemos, para nosotros oír estas palabras no le ponemos a veces tanta importancia, ¿verdad? Como no conocemos todo esto, pero cuando uno viene al conocimiento de la palabra de Dios, esto nos ayuda mucho a poder entender. Y la palabra birit significa o se traduce como limpiar o purificar. Pero no solamente se queda ahí, sino que también significa comer juntos y banquete. Como puede ver, el lenguaje de la palabra de Dios es amplio. Para nosotros ciertas palabras significan solamente una cosa, pero cuando uno ya se va un poco a lo que es el lenguaje que utilizaban en aquel entonces, se da cuenta que hay mucho por qué escarbar. Hacer pacto en hebreo se traduce como karat birit, hacer pacto o cortar pacto. Esas dos palabras significan hacer pacto o cortar pacto. Cuando alguien no cumplía
con su parte de la alianza o de ese pacto que se hacía, la pena era capital. Imagínese usted, era algo serio y mucho más ante los ojos de Dios. O sea, es que cuando cortaban el animal, estaban declarando que me pase lo mismo que este animal si no cumplo con mi compromiso. Imagínense. Se juntaban dos personas y hacían un compromiso, un acuerdo. Hoy en día ya es diferente. Hoy en día, pues, como no se le confía al hombre, lo tienen que hacer firmar papeles. En aquel día no. La palabra, el acuerdo que llegaban era muy valorado, respetado. Pero sobre todo, si no cumplía, le costaba pena capital. Jeremías 34, 18 al 20 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Ese es Dios hablando, que no hicieron firmes las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro o verdad, el sacrificio, y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, les entregaré. Miramos que era algo serio el compromiso, el pacto que se llevaba a cabo en ese entonces. Pacto de sal, una palabra que para usted y para nosotros no es común. Podemos entender pacto, pero usted lo va a ir mirando a través de los ejemplos que le voy a ir dando, cómo el Señor utilizó siempre la sal. Por eso le llamó pacto de sal. Dice pacto de sal y sus sazones, ¿verdad? Eran sazonadas las ofrendas. Levítico lo menciona, 2:13, Levítico 2:13. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal. No harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. Con ofrenda tuya ofrecerás sal. Miramos que el Señor va poniendo los principios, cómo el pueblo se podía acercar a Dios. No es como, o sea, esto es muy interesante, hermano, porque hay gente que piensa, bueno, yo creo que debe ser así. Creo que Dios, yo le sirvo a Dios. Y no se trata, por eso muchas de las veces, a lo menos yo lo he hecho y repito muchas de las veces, que no es como yo piense, o no es como yo me imagine, o no es como yo creo. Es como dice la palabra de Dios. Porque si hay algo que Dios va a respaldar, es su palabra. No es su pensamiento, no es mi manera de razonar, no es mi manera de ver las cosas, es su palabra. ¿Cuántos están conmigo? En los primeros 5 libros de Moisés, ¿verdad? Como se le conoce en el ámbito judío, la Torá, ¿verdad? Son como los cimientos de la casa, de la construcción hacia arriba. Si usted nota, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios nunca le dio un mandamiento hasta que salió de Egipto. Y eso es muy importante. Hay veces que Dios obra en misericordia, pero una vez más, cuando usted decide ponerse en el redil del Señor, entonces usted tiene que aprender a caminar como el Señor dice. Amén. Observamos que Dios le empieza a dar a Moisés el orden de cómo tienen que ser las cosas. Números 18, 19 dice: todas las ofrendas de lo que es santo que los israelitas ofrezcan al Señor, las he dado a tus hijos y a tus hijas, contigo como porción perpetua, un pacto permanente. Esto tiene que ser para siempre delante del Señor, para ti y para tu descendencia contigo. Y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Le dice el Señor: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. En pocas palabras, tú enfócate en lo que yo te estoy diciendo, tú haz lo que yo te estoy diciendo, y de los demás yo me encargo. Esa es la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. Amén. El pacto de sal entre Dios e Israel, ¿verdad? Refiriéndose, es un pacto perpetuo, algo inquebrantable. Este pacto es para siempre. Compartí en la mañana, quizás alguien pudiera decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso era para el pueblo de Israel. No, nos equivocamos, porque la forma en cómo usted tiene que presentarse espiritualmente delante de su Dios, uno tiene que tener cuidado. Amén.
En segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, le dice: ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio al reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? Una vez más, miramos cómo Dios incorpora en la alianza la sal. Cuando hizo ese pacto con David, ese pacto de sal, que hasta el día de hoy no se ha cumplido en su totalidad ese pacto. Ya que estamos por ahí en Apocalipsis, todavía falta. O sea que el Señor ha sido fiel a sus promesas, a sus pactos. Este pacto en algunas culturas de Oriente Medio está vigente. Nosotros también lo practicamos de una forma intuitiva. Por ejemplo, cuando invitamos a alguien a cenar, cuando usted quiere a tratar algún asunto, arreglar algo, invita a alguien, lo invita a cenar a su casa, prepara un alimento, usted está reuniéndose ahí, intuitivamente lo estamos haciendo. Quizás no estamos haciendo lo mismo como en aquel entonces, pero estamos participando, hacemos eso. En la cultura oriental, se invitaba a comer algo que haya sido sazonado con sal. Ambos quedaban comprometidos. Y si alguien de los dos se atrevía a romper, ¿verdad?, este pacto o este acuerdo, la paga era la muerte. Esa era la paga. Observamos, hermanos, que el pacto, el acuerdo, la alianza que se hacía en aquellos entonces no era cualquier asunto. Era algo serio. Era algo serio. Amén. Disculpe, ya aquí me perdí. En el Oriente Medio, hablando acerca de la sal no es como hoy en día usted la conocemos, usted y yo conocemos la sal esa refinada que hoy en día, ¿verdad?, compramos. Pero en aquel entonces, hasta el día de hoy se dice que la gente compra la sal y la compra en grandes cantidades. Unos dicen que hasta 10 kilos tienen en sus hogares, hasta 15 kilos, y las ponen en recipientes de barro, ¿verdad? Acostumbran ellos a tener estos recipientes, ¿verdad?, y ponerlos en la cocina abajo y cubrirlos con otra tapadera también del mismo material. Entonces, lo que sucede es que con el tiempo hay veces que cuando ellos dicen que lavaban la cocina o por el uso o el desgaste del recipiente, se minaba el agua o se empezaba a echar a perder la sal de abajo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando eso pasaba, la última sal que quedaba abajo la sacaban y la tiraban a la calle. Entonces es cuando se dice ahí la palabra de Dios que Jesús dijo: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Están conmigo? Todo cristiano, hermano, debe dar su mejor adoración de sal. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios lo dice, Levíticos 2:13: y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal. Toda adoración. Y esto es muy interesante porque en nuestra mente, la palabra adoración, solamente pensamos que cuando venimos a la casa de Dios y que estamos aquí alabando a Dios y levantamos nuestra mano, es adoración. Sí lo es, pero no lo es. Adoración es mi manera de vivir. Adoración es toda mi vida. Yo decidí adorar a Dios por el resto de mi vida. En lo que hago, en lo que hablo, en cómo visto, cómo soy, cómo me porto. Es parte de mi adoración. Cuando usted trae su ofrenda, su diezmo, es parte de la adoración a su Dios. Entonces nos damos cuenta que todo lo que yo haga envuelve y debo de estar consciente de que debe ser salado. No usted, lo que usted ofrece a Dios. Debe de estar esa ofrenda presentada con un corazón alegre, contento. Todo lo que usted haga tiene que ser de todo corazón. ¿Cuántos están conmigo? Levíticos 2:13, bueno, ya lo leí. Dice: la ofrenda que se presentaba incluía alimentos. Esa ofrenda aparte era quemada en el altar para que subiera como una ofrenda grata al Señor. La otra parte era para los levitas y para el adorador, y la comían juntos con su familia. Y literalmente, ¿verdad?, cuando eso sucedía, las personas era como estaban invitando a Dios a esa cena. Amén.
Marcos nos los dice una vez más, ya en el Nuevo Testamento, Marcos 9:49 dice, porque todo hombre será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ojalá que usted me vaya entendiendo lo importante que era para el Señor utilizar la sal. No era nada más hacer un pacto, ¿verdad? Es un compromiso. Pero hace rato le preguntaba a los hermanos, yo no sé si usted muchas de las veces se pregunta, ¿por qué el Señor, la mujer de Lot, se convirtió en estatua de sal? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y muchas de las veces leemos todas esas cosas, pero cuando escarbamos un poco y nos vamos, ¿qué representaba para ellos en ese entonces la sal? En este caso, hablando, hay muchas otras cosas que nos podemos dar cuenta ¿qué significaba en su cultura. Aún créamelo, y usted lo puede investigar, aun cuando a veces nosotros hacemos ciertas cosas, como por ejemplo el matrimonio, viene de allá también, cómo se presentaban, todo eso es parte, se va pasando a veces ya un poco más diluido, por decirlo así, ¿verdad? Porque hay buenas acciones, buenas culturas que los pueblos tienen, y hay claro otras que pues no son nada agradable. Pero miramos aquí que una vez más ya el Señor nos dice que todo hombre será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Otra versión dice, porque todo será salado con fuego, buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, dice, ¿con qué será salada? Y me gustó esta parte, dice, tengan sal en ustedes y vivan en paz los unos con los otros. Esta es otra versión. Entonces miramos que el cristiano, el Hijo de Dios, es sal y debe de mantener esa vida de sal, por decirlo de esa forma, de cuidar que yo no esté siendo insípida en mi manera de vivir, que mi adoración a Dios no sea sin sabor, que todo lo que yo haga a mi alrededor sea, ¿verdad?, agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? En pocas palabras, Primera de Pedro 4:12 nos los dice, ¿verdad?, que toda obra será aprobada, todo lo que hagamos, ¿verdad?, el Señor lo va a probar, lo pasará por el fuego, y aún nosotros mismos, como dice su palabra. Dios declaró este pacto también con nosotros. Mateo 5:13, ahora lo dice el texto con el cual comenzamos: vosotros sois la sal de la tierra. Una vez más, el Señor antes de partir nos dejó y nos dijo qué es lo que somos ante este mundo. Que nosotros hemos descuidado, pues ha sido nuestra culpa. Pero Él dijo, vosotros sois. Entonces, si yo tengo esa responsabilidad de ser sal, debo permanecer, cuidar mi vida en ser esa sal que el Señor dijo. Pablo lo enseña en Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, o sea, mi palabra sazonada con sal. Amén. Somos la sal de la tierra. Una de las características que la sal provoca cuando una persona o la persona come mucha sal, da sed. Entonces observamos aquí que el Señor está interesado en que nosotros, ¿verdad?, provoquemos sed a las personas. Allá en mi trabajo yo provoque sed, despierte el interés. Pero se imagina usted, si yo me porto como ellos, ¿qué estoy provocando en ellos? Todo lo contrario. No vamos lejos. Nuestro hogar, ¿qué estamos provocando? Debemos despertar el hambre, el interés, que la gente nos mire y diga, algo tienes tú. ¿Qué tienes? Yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que sí. A lo mejor alguien en su trabajo, tú tienes algo diferente. A mí seguido me lo dicen, porque no hablo como ellos, no me comporto como ellos. Y ellos mismos, hay otros que lo he escuchado y dicen, son cristianos, pero los oigo hablar diferente. Entonces como que eso no hace sentido, como que choca allí. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Qué estamos provocando? ¿Estamos influenciando a alguien
a que se acerque a Dios o estamos desanimando a alguien que se aleje de Dios. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, habla mucho. El valor que se le tenía a la sal en aquel entonces era muy valiosa. Se dice que en aquel entonces la sal se utilizaba aún como salario. Se le pagaba a los soldados romanos, y de ahí donde procede la palabra salario. La sal, como miramos, es amplio en conocimiento, es amplio en poder escudriñar, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios es lo que ahorita nos interesa, cómo Dios lo mira, cómo Dios quiere que utilicemos, ¿verdad?, esta palabra para nuestra vida personal. La palabra, la sal, representa un símbolo de pacto, un símbolo de incorruptible, de algo perpetuo, garantía de fidelidad entre Dios y su pueblo. Hay 3 ejemplos que quisiera compartir acerca del pacto de sal. El primer ejemplo se encuentra en Jueces capítulo 4 versículo 17. Permítame leer primero un poco del contexto y después lo explicaré acerca de lo que estaba pasando en este pasaje bíblico. Jueces capítulo 4 versículo 17 dice: y Sísara se acogió a pie a la tierra de Jael, mujer de Heber Sineo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Sineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella cubrió con una manta. Y él le dijo: ruégate, me des a beber un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y dióle de beber. Y dice aquí esta versión, tornóle a cubrir, y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Y la mujer de Heber tomó una estaca en la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, dice, y le metió o le clavó la estaca por las sienes, y enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo a Sísara, el que lo venía persiguiendo, Jael salió a recibirlo y dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. La razón que escogí esta versión, y hace rato se me olvidó mencionar, es porque cuando yo leo algo me gusta agarrar varias versiones, y cuando ando buscando la que más algo que nos ayuda a entender más. Ahora, mirando esta historia, ¿qué es lo que estaba pasando? Este hombre Sísara estaba siendo perseguido, pero esta mujer le permitió entrar a su tienda. En la tienda, ¿verdad?, se dice que en aquel entonces hay lugares, ¿cómo se dice?, especiales. El área de donde solamente la mujer entra, y está el área donde llegan los invitados. Igual, similar en un hogar como hoy en día. Está usted en su casa, invita a alguien a cenar, qué sé yo, a hacer algo, lo invita a la sala. Usted tiene su cuarto privado, y ese solamente es, como lo dice el nombre, privado, solamente suyo, ¿verdad? Entonces miramos aquí que este hombre hizo pacto, o más bien Jael hizo pacto con él, porque en primer lugar, ¿verdad?, lo cubrió con su manto. Y a veces esas cositas, hermanos, a veces uno las lee y pues no les entiende uno, pero cuando ya se pone a mirar, hay algo allí siempre. Y en aquel entonces, cuando usted invitaba a alguien a su hogar, era responsabilidad de usted cuidar de esa persona, cuidarla, que no le pasara nada. O sea, recibirla. Aún todavía en los tiempos de Jesús, cuando alguien llegaba a la casa, ¿qué es lo que hacía? Le lavaban los pies. Es parte de la cultura de ellos. Para nosotros no lo podemos entender. Nosotros nomás le abrimos la puerta: pásale, siéntese, ahorita le traigo y le ofrezco agua. Es totalmente diferente. Pero en la cultura de ellos es
otra cosa. Miramos que ella le tendió un manto. ¿Eso qué quiere decir? Representa una protección porque está bajo su techo. Ahora, él llegó pidiéndole agua, pero dice la historia que ella le dio leche. ¿Y qué es lo que tenía la leche? Leche tenía sal, porque le vuelvo a decir, no, en aquel entonces no había un refrigerador donde pudieran guardar para preservar la leche, sino que era lo que hacían, le echaban sal para que durara, se preservara más. Ella le dio leche que tenía sal, o sea, se hizo un pacto de sal. Entonces aquí miramos el pacto que está una vez más inherente, allí está. Ahora menciona, en nosotros decimos, wow, qué mujer, cómo se atrevió, le enterró la estaca, se aprovechó, estaba dormido. Pero dice la palabra de Dios que él entró donde él no debería haber entrado. Entonces hacer eso era, usted quebrantaba eso. Así que el pago de eso era la muerte. Tan serio así. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ella le tuvo que entrar a la estaca y quedó allí. Sísara quedó muerto. Pero el hecho de haberle enterrado la estaca en la sien, dice, hay una ¿cómo se dice? Un significado en el oriental. Porque en la sien lo que ella estaba atacando era su incredulidad. Él no creyó en todos los pactos que había hecho juntos. Ella le clavó la estaca en la sien donde la incredulidad reside. O sea, su incredulidad lo mató. Ella le ofreció ese compromiso, ese compromiso de cubrirlo, ¿verdad? Y le ofreció una área, pero él se fue más adentro. Entonces eso era violar el compromiso, el acuerdo. La razón por qué estoy diciendo esto, usted lo puede encontrar en el capítulo 5, usted lo puede leer y se dará cuenta, porque al final Jael, ¿verdad? Todos la alabaron por lo que había hecho. Estaba justificado lo que había hecho. Una vez más, estamos hablando en las culturas de ellos. Amén. Ahora, otro ejemplo lo encontramos en el pacto de Lot, Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19. Creo que todos estamos muy familiarizados con lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, donde Dios iba a destruir esa ciudad, ¿verdad? Pero como siempre, nuestro Dios es tan grande en misericordia que nunca hace algo sin antes avisar. Así es nuestro Dios. No crea usted que lo agarró desprevenido. No, Dios siempre habla. Dios siempre habla y lo podemos observar. Entonces, y venía el juicio a este lugar. Dios manda a estos ángeles, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hizo Lot? Los recibió, y dice la palabra de Dios que les preparó banquete. Una vez más, miramos allí, acuérdese, ¿qué es lo que significaba pacto? Era que también era celebrar con un banquete. Amén. Dice, entonces le dijo, dice el versículo 7, le dijo, por favor, hermanos míos, refiriéndose cuando querían violar a estos hombres, dice, por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. He aquí, tengo 2 hijas que todavía no han conocido varón. Las sacaré pues y hagan con ellas como les parezca, solo que no hagan nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo. ¿Ve? Date prisa, le dicen en el versículo 22, y escapa allá. Los ángeles diciéndole a Lot, nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en una columna de sal. Ahora usted va a poder entender una vez más por qué esta mujer se tornó en una columna de sal, o una estatua como se le conoce de sal. Una, porque se había hecho pacto anteriormente con sal. Se le había invitado a los ángeles a comer y se les hizo pacto, ¿verdad? Ahora rompieron ese pacto y una vez más miramos que la incredulidad mató a esta mujer, o se convirtió en estatua de sal. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que muchas de las veces nuestra incredulidad, hermano, es nuestro peor enemigo. Usted no crea las promesas de Dios y se quedará allí.
Y no estoy hablando de una muerte física, pero cuando menos sí una muerte espiritual. Empieza a morir. Porque muchas de las veces dudamos de la palabra de Dios. Cuántas promesas el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Hay bastantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas de las veces dudamos, no creemos. Nos cuesta creer. Si el Señor nos dijo que Él está con nosotros, Él está con nosotros. Pero a veces miramos y entiendo, entra la parte humana, miramos el problema tan grande. Pero gracias a Dios que a veces por medio de su palabra, por el consejo de alguien, que a veces nos ayuda y nos vuelve a meter en el redil. Hey, confía en Dios, espera en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por su palabra que, como dice, siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y a Lot le dijeron, date prisa. El ser humano, mencionaba hace rato, que siempre le gusta ponerse bien cómodo. Todo tranquilo. Y es peligroso, hermano, de verdad es peligroso. A veces el cuerpo se acostumbra, como decimos ahí, se pone bien relax. Pero de repente llega el golpe, hermanos. Y es cuando reaccionamos. Nos pasa como lo de la rana cuando la ponen en agua tibia y se acomoda y termina hervida. Entonces a veces así nos puede pasar, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado. Si la palabra de Dios dice que somos la sal, hay que cuidar que nuestra vida esté, llevarla, que no perdamos ese sabor, como dice su palabra. Amén, gloria al nombre del Señor. Miramos en nuestra mente cómo pensamos cómo este hombre puede decir, mira, ahí están mis hijas. Lógico, en nuestra mente occidental no podemos entender, y no estoy diciendo que eso está bien, pero la mente del oriental era proteger a esa persona. Me acuerdo que cuando viene, por ejemplo, un presidente a esta nación, un presidente de otra nación, ¿quién es responsable de que no le pase nada al presidente de aquí cuando visita a otro presidente a otro país que no es su país? La nación que está a donde va a visitar es responsable. Cuida que no le pase nada. ¿Me explico? Lo mismo sucede. La persona, cuando un invitado siempre quiere darle una mejor atención, que todo esté bien y que se vaya bien, que lo despidamos bien. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Miramos, ¿verdad? A veces nos cuesta poder entender esas cosas, pero cuando ya vamos a un poco más a leer un poco y conocer un poco más de la cultura, a veces podemos entender un poco mucho mejor. Ahora, la incredulidad, hermano, es tan peligrosa, el no creerle al Señor o no creerle lo que su palabra nos dice. ¿Por qué le digo esto? Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 3, y si quisiera que por favor me acompañara a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque observemos el consejo que nos da su palabra. Una vez más, volvamos cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo y Dios lo saca de Egipto y va en camino, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Pero miren lo que sucede en el camino. Parece ser, la palabra de Dios nos describe que el corazón del pueblo era duro. Dice Hebreos 3, versículo 10. Versículo 10, lo tienen, hermanos. Dice, y a causa, lo voy a leer desde el 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como la que provocación. No provoquemos a Dios, hermano. La provocación en el día de la tentación en el desierto. Y sigue diciendo, donde me tentaron vuestros padres. El pueblo tentó a Dios. Me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, usted puede mirar grandes milagros y la mano de Dios moverse y aún así tener incredulidad. Eso es tremendo, hermanos. Versículo 10. Y que mire lo que va a pasar. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije,
Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿No han qué? Conocidos mis caminos. Puedes venir 30, 20, 10 años y no conocer el camino de Dios. Vestirnos como cristianos, hablar como cristianos, pero no conocer a Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ya viene para nosotros. Mirad, ponga atención en lo que está diciendo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora brínquese hasta el versículo 19 y mire lo que termina diciendo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esto es serio. O le creemos a Dios y reconocemos que le hemos fallado y que estamos desviando nuestro caminar. Yo no le estoy juzgando en este día, hermano, por favor. Que nomás es traer la palabra y reflexionar. Estoy dando vida o estoy siendo influenciando a alguien con mi manera de ser, mi manera de portarme, o estoy desanimando a alguien. No lo sé. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? El pacto de Jesús con Judas. Marcos capítulo 14, versículo 18, y dice: y cuando estaban sentados a la mesa, ¿a dónde estaban sentados? A la mesa. Mire usted otra vez, el Señor siempre trae eso. Estaban sentados a la mesa comiendo. Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle unos a otros: ¿acaso seré yo? ¿Seré yo? Él les dijo: es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato. Una vez más, sal allí. Judas estaba comiendo del mismo plato con Jesús, comiendo sal. Un malhechor que estaba planeando traicionar. Por eso a nadie le sorprendió que después de que se haya quitado la vida, a nadie le sorprendió que se haya quitado la vida, porque recordemos que el pago por quebrantar el pacto de sal, ¿qué era? La muerte. Para nosotros leemos eso y decimos: pues, ¿por qué se fue a ahorcar? Pero nosotros, ya cuando usted se mete en el contexto de la historia o de ese pueblo, ya puede entender por qué lo hizo. Amén. Entonces miramos en aquellos entonces la sal, hermanos, aún para la amistad. Se dice, como allá es desierto, usted no puede vivir sin sal. Dicen que la gente siempre trae una bolsa y traen sal. Entonces cuando dos personas quieren hacer alianza de amistad, ¿qué es lo que hacían? Mezclaban su sal. Cada quien traía su sal y la mezclaban. Y metían el pan y empapaban con sal. Si alguien quería quebrar ese pacto, tenía que quitar grano por grano su propia sal, cosa que es imposible, porque por eso se mixteaba. Lo que quiere decir que ese pacto de amistad era inquebrantable, no se podía romper. Y lo mismo sucede, el Señor, ¿verdad?, hizo todo eso, lo volvió a aplicar con su iglesia, con su pueblo. Lo aplicó, lo mismo. Mirábamos que el pacto de sal es de amistad, de hospitalidad o de fidelidad. Ahora sabemos lo que significa la sal de la tierra. Debemos sazonar nuestras palabras con sal. Dios está en pacto con nosotros. Mantengámonos, ¿verdad?, fiel a este pacto. No lo traiciones. Invítalo a cenar a tu mesa y provoquemos en los demás que tengan esa sed de Dios. ¿Cómo lo vamos a provocar? Con nuestra integridad, nuestra manera de vivir. Provocar a que las personas dejen esa manera de vivir, de pecado. Isaías nos hace la invitación: dice, todos los sedientos,
vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, y vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no te satisface? Óigame atentamente, dice, y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirán su alma, y yo haré con ustedes pacto eterno, las fieles misericordias demostradas, ¿verdad?, a David. Abraham comprendió y entendió eso. Muchas de las veces nosotros nomás leemos o decimos: wow, cómo este hombre, Dios le pidió a su hijo que lo ofreciera en sacrificio. Pero es que Abraham hizo ese pacto de sal. Antes de llevar a Isaac, él había hecho un pacto, y él sabía perfectamente que Dios se lo podía devolver de las mismas cenizas. Por eso lo llevó. ¿Y por qué dice eso? Porque Santiago lo vuelve a decir. Dice: y se cumplió la escritura que dice: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Y dice: y fue llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios, porque cumplió con el pacto. Ahora, no solo la promesa fue para Abraham, también es para usted y para mí. San Juan 15:15 dice: ya no los llamo más siervos, porque siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos. Usted y yo somos amigos de Dios, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Usted y yo ahora conocemos más al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo le garantizo que usted, el día que conoció del Señor, o cuando vino a los caminos de Dios, ahora su conocimiento hacia Dios es más amplio. Pero eso también le demanda responsabilidad. Amén. La sal evita la corrupción, así que no permitas que el mensaje de salvación salga adulterado, insípido. Si la sal evita la putrefacción, nuestra influencia debe ayudar a evitar la inmoralidad, lo pecaminoso. Pero porque si la sal no sala, los hombres terminarán pisoteándola. Póngase de pie. Jesús nos instruyó ser la sal de la tierra mientras daba el sermón del monte. En Mateo capítulo 7 versículo 24 dice: y cualquiera pues que me oye las palabras y las hace. Dos cosas: usted puede oír y no hacer, pero si usted oye y las hace, bendición viene a su vida. Será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Podemos mirar, hermanos, que la bendición de Dios es amplia y es grande. Él lo mira a usted, es ese elemento importante en su trabajo, en su hogar, donde usted se encuentre. Solo que tenemos que hacer influencia a esa gente y no ser mala influencia, ya que hoy en día se habla tanto en las redes de ser influencer. Algunos son muy mal influencers. Si usted es eso, cancele esa cuenta. Seamos buenos influenciadores con las personas, con los que nos rodean en el trabajo. Que su patrón sepa quién es usted. No que le digan: no, ten cuidado con esa persona y dice que es cristiano. No. ¿Qué ejemplo estamos dando? Ahora usted me puede entender por qué le puse los salados de Dios. Porque usted es un salado de Dios. Donde usted está, Dios lo puso ahí para dar ser esa sal. Allí sea esa sal. No permita que no sea insípido. No pierda eso. Aún todo esto lo podemos mirar con los discípulos. El Señor lo sacaba. Hay veces que la iglesia se escondía, era perseguida. Mira, hay veces que nosotros no podemos entender, pero Dios mismo mandaba persecución contra la iglesia. Eso es tremendo, hermanos. Los discípulos escondidos, y Dios les mandaba a alguien para que los sacara de allá. Tenga cuidado, que a lo mejor está escondido usted muy tranquilo y que le pueda mandar Dios: ya es tiempo de que vayas a hacer sal. Pero hay algo muy importante que en Filipenses menciona:
la misma existencia, ¿verdad? De la iglesia de aquel entonces es lo mismo hoy en día. Filipenses dice, déjeme ir a esa escritura, pero discúlpeme, no lo tenía. Filipenses 1, versículo 28. El apóstol Pablo recordándonos. Y en nada, dice, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. En pocas palabras, usted es esa sal. Si usted da un buen testimonio, el día de mañana estas personas no tendrán que decir al Señor, porque está diciendo, tuviste a alguien que te habló, que tú miraste que esta persona te dio buen ejemplo, porque todos, dice la palabra de Dios, que un día estaremos delante de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no seamos ese obstáculo o ese impedimento para que alguien no oiga del Señor o no se acerque al Señor. Y es lo que está diciendo el apóstol aquí. Sean sal, hablen la palabra. Hay cosas que hacer, decía nuestro pastor en el principio. Hay trabajo que seguir haciendo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siendo sal. Hay veces que su ejemplo, hermano, habla más. Su manera de portarse habla más que lo que uno dice. Sí, la gente lo observa y me observa. Tengamos ese cuidado. Mi mensaje en este día no es, hermano, para venirle a juzgar. No, yo quiero que usted medite su propia vida. Yo no conozco de usted, usted conoce perfectamente su vida. Usted mismo analice su vida. Pidámosle a Dios, Señor, reconozco que mi vida está un poco insípida, necesito corregir eso. Yo quisiera en este día abrir este altar. Si usted cree que el Señor ha hablado a su corazón, si usted es sincero con Dios, si usted gusta pasar a este altar, bienvenido es. Y vengamos delante de nuestro Dios, hablemos con Él y que el Señor nos ayude a seguir siendo esa sal que somos, no seremos, que somos esa sal. Pase, hermano, si usted gusta, vamos a orar delante de nuestro Dios.